Siguiendo con el estudio de los sistemas operativos, veamos ahora cómo están estructurados, cómo se diseñan, diferentes servicios que brindan, las interfaces de usuario que tienen los sistemas, las syscall, las llamadas del sistema, servicios que puede brindar un sistema operativo, el, el uso de los loaders y linkers a la hora desde que compilamos un código fuente hasta que cargamos el programa en memoria, y respondamos a una de las preguntas que se pueden estar haciendo. ¿Por qué existen las aplicaciones que son específicas de un sistema operativo? ¿Por qué no se puede utilizar esa aplicación en otro sistema operativo? El objetivo principal de este video es otorgar los conceptos de los diferentes servicios que brindan los distintos sistemas operativos y cómo están diseñados cada uno de ellos. Comenzamos con los servicios de los sistemas operativos. Un sistema operativo provee un ambiente para que los programas se puedan utilizar, se puedan ejecutar, y también provee una serie de servicios a esos programas y a los usuarios de esos programas. Existe un conjunto de de esos servicios que proveen los sistemas operativos que son de gran ayuda para los usuarios de ese sistema. Entre ellos, la interfaz de usuario. Casi todos los sistemas operativos tienen una interfaz de usuario o una UI que se encarga de darle la ventana de acceso a los usuarios. Existen de diferentes tipos, desde las líneas de comando o CLI, desde hasta interfaces gráficas de usuario, como son las GUI, también interfaces touchscreen e interfaces a través de Bash. Otro de los servicios importantes que proveen para ayudar a los usuarios es la ejecución de sus programas. Un sistema operativo tiene que ser capaz de poder cargar un programa en memoria, poder ejecutarlo. Recordemos que los programas están almacenados en un medio de almacenamiento secundario. Esos programas se tienen que cargar en la memoria principal para ser ejecutados por el procesador, y también finalizar la ejecución de ese programa de manera normal o de manera normal. De manera normal sería cuando se ejecuta la última instrucción, el último comando de ese programa y finaliza correctamente. Y de manera normal es cuando ocurre un error en la ejecución de ese programa, y por lo general se emite un código de ese error para que el administrador de ese sistema pueda debuguear ese error, saber dónde buscar en el caso de tener un error, analizarlo y bueno, poder solucionarlo para que en la siguiente ejecución eso no vuelva a pasar. Otros servicios es brindar las operaciones para los dispositivos de entrada-salida. Uno de los programas de los usuarios puede requerir el uso de un dispositivo de entrada-salida, como por ejemplo acceder a un archivo que está en un disco, acceder a a un determinado dispositivo, por ejemplo, enviar datos a ese dispositivo, recibir datos desde ese dispositivo. Esas son diferentes operaciones de entrada-salida. Otro servicio también es la de manipular el sistema de archivo del sistema operativo. Este sistema de archivo es tiene un interés particular, ya que los programas necesitan leer y escribir archivos y carpetas, crear nuevos archivos, eliminar esos archivos, realizar búsquedas sobre una serie de archivos, sobre un directorio, sobre un conjunto de directorios.
mostrar información de los archivos y también la gestión de los permisos de esos archivos y directorios. También para comunicación, servicios de comunicación, los procesos pueden intercambiar información entre procesos que están ejecutándose en el mismo equipo o procesos que están ejecutándose en diferentes equipos que están conectados a través de una red. Este tipo de comunicación entre esos procesos, independientemente de dónde estén ubicados ambos procesos, se puede realizar mediante una memoria compartida en común entre los dos, a donde envían la información y consumen la información desde ese lugar, o mediante una técnica que se llama paso de mensajes. Estos mensajes, cada proceso genera un determinado paquete dirigido hacia el otro proceso y esos paquetes son gestionados por el sistema operativo para intercambiarlo entre esos dos procesos. También otro servicio es la detección de errores. Los sistemas operativos tienen que estar constantemente verificando la existencia de posibles errores. Por ejemplo, imaginemos en el caso de un disco, cuando para verificar la información que está en el disco, esa información está almacenada en un determinado bloque y existe un código que es de comprobación como una firma de ese bloque. Entonces, cuando un disco comienza a fallar, es porque la firma de ese bloque, para verificarlo, se toma el bloque, se genera de vuelta esa firma y se compara. Si hay alguna diferencia es porque hay algún error. Puede ser un error de datos que está en donde está almacenado la información de esa firma, de ese bloque, o pueden ser errores que persistan en el bloque. Entonces ahí se puede detectar cuando un disco está teniendo bastantes errores a la hora de almacenar información o de leer información y notificarle al usuario, decirle el disco está teniendo estos problemas, eh, para que tome alguna acción, ¿no? Estos errores pueden ocurrir a nivel de hardware, en la propia CPU. Puede también fallar el mismo escenario que comentábamos en los discos, puede fallar en memoria, puede ser que tengamos algún banco de memoria que esté fallando y eso ocasione que que la verificación de errores comience a fallar. Empieza a estar presente en cada transacción de acceso a ese banco de memoria y bueno, se tenga que tomar alguna decisión. Existen, por ejemplo, en hardware dedicados a servidores, en donde la memoria es diferente a una memoria de un PC, en donde existen esos mecanismos de redundancia de la información. ¿Para qué? Para que el error de un banco de memoria no me afecte al resto del sistema, al resto de la integridad del sistema. También pueden ocurrir errores en dispositivos de entrada-salida o también pueden ocurrir en los programas de los usuarios de manera intencional o de manera intencional o de manera programada. Cada tipo de error, para cada uno de esos tipos de esos errores, el sistema operativo tiene que tomar una acción para poder corregir, para tratar de reducir ese error a lo más mínimo que se pueda, poder asegurar una corrección y tener un sistema de cómputo que sea consistente ante errores. No porque un proceso accede a una dirección de memoria eso me afecte la integridad de toda una memoria, de todo el sistema, y eso ocasione que el sistema deje de funcionar. También el sistema tiene que proveer servicios para poder depurar estos errores. Con con estos métodos de depuración, tanto los usuarios como los programadores pueden hacer un buen uso eficiente del sistema, porque se puede analizar ese sistema.
También existen otro tipo de servicios, de funciones del sistema operativo que aseguran la eficiencia de las operaciones del sistema mediante la compartición de recursos. Recordemos que el sistema es un asignador de recursos. Existen sistemas en donde tenemos múltiples usuarios, múltiples trabajos que se están ejecutando de manera concurrente y en donde cada uno de los recursos se puede asignar a un único usuario o a un único trabajo. Es tarea del sistema operativo realizar esa asignación. Existen múltiples tipos de recursos que son ciclos de trabajo del CPU, espacio en la memoria principal, almacenamiento de archivos, dispositivo de entrada-salida. El sistema operativo tiene que asignar a cada uno de los usuarios o trabajos que necesiten esos recursos, asignarles ese espacio de trabajo, esa dedicación con esos recursos. También existen otros servicios, que es el de login o de registro, en donde se tiene un registro de a qué tipo de recursos y cuánto de esos recursos consumen los usuarios. De esta manera podemos determinar, por ejemplo, si tenemos un usuario que no está consumiendo mucho acceso al disco, entrar a analizar por qué nos está consumiendo mucho acceso al disco. ¿Qué está ocurriendo con ese proceso? ¿Por qué, si no debería de estar haciendo muchos accesos al disco, por qué lo está haciendo? O por ejemplo, si un proceso está consumiendo muchos ciclos de CPU. Puede ocurrir de que el proceso esté está mal diseñado, entre a un bucle y bueno, el sistema tenga que tomar una decisión y decir, mira, este proceso está continuamente solicitando información, solicitando ciclos de trabajo. Toma una decisión. Otro servicio importante es el de protección y seguridad. Los propietarios de los datos en sistemas que están en red o en sistemas operativos multiusuario tienen que tener el control de sus datos. Al estar en un entorno en donde existen procesos concurrentes y trabajos concurrentes, esas tareas concurrentes no tienen que interferir con los datos de los propietarios. Es por eso que la protección asegura que el acceso a los recursos del sistema está en un ambiente controlado, se gestiona a dónde se accede. Y la seguridad del sistema implica que para cada acceso se tiene que requerir una autenticación. De esta manera nos permite defender el acceso a recursos o archivos, a datos que no se tienen los privilegios necesarios para operarlos, evitando, por ejemplo, inicios de sesión inválidos. De manera general, los servicios que tenemos en la estructura del sistema operativo, tenemos un hardware que corre por debajo, acá tenemos la memoria, el procesador, los registros, los dispositivos de entrada-salida. Sobre ese hardware se ejecuta un sistema operativo. El sistema operativo brinda servicios como la ejecución de programas, operaciones de entrada-salida, sistema de archivos, comunicación, protección y seguridad, detección de errores. Sobre esos servicios existe una capa que se llama las llamadas al sistema, las cuales se encargan de comunicar todos los servicios que ejecutan los usuarios o los procesos que ejecutan los usuarios para interactuar con cada uno de los servicios del sistema operativo. Cada proceso del usuario no opera directamente sobre un servicio, sino que lo hace a través de una llamada al sistema, a través de una syscall. Esta capa nos permite a nosotros comunicar un proceso de un usuario con un determinado servicio en el núcleo del sistema operativo, en el kernel. Los sistemas operativos tienen múltiples interfaces de usuarios. Una de ellas, la primera que se creó, fue la de intérprete de línea de comandos o CLI. Esta interfaz lo que permite es que se ingresen directamente los comandos a través de una interfaz de entrada, puede ser algún teclado, alguna serie de botones, alguna botonera o algo.
La mayoría de estos comandos están implementados en el kernel y algunos otros comandos están implementados como programas del sistema. Existen diferentes implementaciones de líneas de comandos llamadas shells, en donde permite que cada usuario del sistema pueda utilizar una shell independiente de otro. Principalmente, ¿qué hace? El usuario ingresa un comando, ese comando se ejecuta. Algunas veces los comandos que se ingresan no pertenecen al sistema, sino que son solo nombre de los ejecutables de los programas. En el caso de que sean las ejecuciones de un programa externo al sistema, es ventajoso porque no se tiene que modificar el intérprete, sino que directamente para agregar nuevas funcionalidades se agrega un link a donde está el binario de esa nueva funcionalidad, a esa nueva aplicación. Por ejemplo, acá tenemos el intérprete de comando llamado burn shell, en donde tenemos un inicio de sesión, una determinada información del sistema, desde donde se loguea, información desde cuándo el equipo está encendido, cuántos días, horas, segundos, acceso a información del sistema de archivos. Esta línea de comandos se suele utilizar mucho cuando estamos en un entorno en donde administramos muchos equipos y queremos ejecutar una determinada funcionalidad, una determinada implementación o un deploy de una aplicación. En vez de estar yendo a la interfaz gráfica del equipo para ir ingresando los comandos o realizar un proceso de instalación, imagínense que tengamos que controlar o hacer el mismo proceso en 10.000, 20.000 o 100.000 equipos. En ese caso es mucho más ventajoso automatizar esa tarea a través de este intérprete, a través de esta línea de comando. Otra interfaz de los usuarios son las interfaces gráficas de los usuarios, las GUI, que son escritorios que son más amigables con el usuario. Ya deja de ser esa interfaz de línea de comandos, interfaz de texto, y ahora incorpora nuevas características para hacerlo más amigable al usuario, como por ejemplo interactuar con un mouse, con un teclado, a través de un monitor, iconos que representan archivos o programas o determinadas acciones que se puedan realizar sin necesidad de hacerlo mediante un comando, varios mapeos de los botones de un mouse sobre objetos de la interfaz. Pueden causar diferentes acciones, como mostrar información al llevar el cursor sobre una determinada posición, mostrar opciones, un menú de opciones, ejecutar alguna función, o por ejemplo con esas interacciones del mouse, de los botones, abrir carpetas. Esta interfaz gráfica fue inventada por la empresa Xerox. Y también existen diferentes sistemas operativos que pueden incorporar los dos tipos de interfaces, tanto en línea de comando como la de interfaz de usuario. Por ejemplo, en el caso de Windows, de Microsoft Windows, es una interfaz de usuario, una GUI, pero implementa una CLI que se llama línea de comandos. El Mac OS X de Apple utiliza una GUI que se llama Aqua, que dentro tiene un kernel similar al de Unix, y existen diferentes shells que están disponibles. Unix y Linux que tienen una línea de comando con otras interfaces gráficas de usuario que son opcionales, como por ejemplo CD, KDE. También tenemos interfaces táctil. En la actualidad
dispositivos inteligentes inundaron el mercado. Ya es bastante fácil encontrar estos dispositivos en comparación hace unos años atrás. Estos nuevos dispositivos requieren nuevas interfaces. Por lo general no es posible o no se quiere conectar un mouse para poder gestionarlo. Interactúa con el usuario a través de acciones y gestos que haga el usuario sobre esa pantalla táctil. Se utiliza un teclado virtual para el ingreso de texto, pero también puede ser a través de comandos por voz o operar incluso el dispositivo a través de comandos por voz. Acá podemos ver un ejemplo, la interfaz gráfica de Mac OS X, la interfaz gráfica de usuario. Mencionamos que los servicios no están disponibles directamente para los diferentes procesos de los usuarios, sino que los usuarios se comunican con esos servicios a través de una llamada al sistema, a través de una syscall. Estas llamadas al sistema son una interfaz de programación para todos los servicios que brinda el sistema operativo a los usuarios. Comúnmente está escrito en un lenguaje de alto nivel, como puede ser C o C++. Los programas que necesiten acceder a los diferentes servicios del sistema operativo van a acceder a través de una interfaz de programación de aplicaciones, a través de una API de alto nivel. Esta API deja a disposición los diferentes servicios del sistema para las aplicaciones o programas de los usuarios. Existen tres APIs bastante común en la actualidad, que es la Win32 API, que es la API de Windows para el sistema operativo Windows. La POSIX API, que es una API de sistemas basados en POSIX, en donde estos sistemas están soportados, estas librerías, estas APIs están soportados por multiplataformas, por multisistemas, entre ellos casi todas las versiones de Unix, Linux y Mac OS X. Y otra API bastante utilizada es la API de Java para la máquina virtual de Java. Veamos un ejemplo de una syscall. Esta es una syscall para copiar el contenido de un archivo a otro. Tenemos el archivo de origen y el archivo de destino. ¿Cómo hacemos el proceso? Obtenemos el nombre del archivo, a través de, por ejemplo, a través de una prompt en la pantalla. Una vez que obtenemos el nombre del archivo, el usuario nos da el nombre y nos ingresa el carácter Enter. Se obtiene el nombre en donde se va a copiar el contenido del archivo de origen. Se especifica el nombre, se da Enter. Se abre un nuevo archivo, destino sería en este caso. Si el archivo no existe, perdón, el archivo de origen. Si se abre el archivo de origen, si el archivo no existe, es porque se ingresó mal el nombre. En ese caso se cancela la operación. En caso de que exista el archivo, se crea el archivo de salida, de destino. Si existe este archivo de salida, es porque la copia ya fue hecha. Entonces se aborta, se termina ese proceso. En caso de que no exista, se recorre en un loop el archivo de origen línea por línea, y a medida que se va leyendo cada línea, se va copiando esa línea en el archivo de destino. Una vez que se haga la copia línea a línea, eso puede ser línea a línea, carácter por carácter, byte por byte.
Una vez que se finalizó, se recorrió el archivo de origen y se copió el contenido en cada línea del archivo de destino, se cierra el archivo de destino, se escribe un mensaje pantalla indicando que la operación se realizó correctamente y termina de manera normal. Esto es de manera general cómo se podría invocar a una syscall para copiar el contenido de un archivo en otro. Un ejemplo de utilizar una API estándar es aquella a la cual nosotros tenemos la documentación. Nosotros tenemos que respetar a la hora de invocar una función, una syscall. Tenemos que respetar la entrada y la API nos va a devolver la salida que tiene documentado. Siempre y cuando no ocurra ningún error, ¿no? De esta manera, lo que nos permiten es que al utilizar APIs estándar, APIs que tengan soporte en múltiples sistemas operativos, nuestras aplicaciones van a funcionar en esos sistemas operativos. Si utilizamos una API propietaria desarrollada para un único sistema, si queremos ejecutar esa aplicación en otro sistema diferente, si la librería que utiliza, las API que utilizan, no están soportadas para el sistema de destino al que yo quiero ejecutar, no va a funcionar la aplicación, no se va a poder portabilizar a otro sistema. Esa es la ventaja de utilizar APIs estándares, libres, que tengan soporte para múltiples plataformas. En la documentación de la API nos va a decir el nombre de la función, del comando, de la instrucción que tiene la API, los parámetros que acepta y el valor que retorna. De manera general, una syscall se identifica por un número. Hay un número que identifica a esa llamada. El sistema mantiene una tabla en donde tiene indexada cada uno de esos números de syscall con el código de qué es lo que hace esa syscall. Internamente hace instrucciones, procesa instrucciones. La API, a través de esta syscall, lo que hace es, ante una determinada petición de un usuario, de un proceso, obtiene la acción que se quiere ejecutar, la syscall. Eso se pasa al kernel y se ejecuta en el kernel y luego retorna un estado al sistema, a la respuesta del usuario o proceso que invocó esa syscall. De esta manera, el proceso o usuario que invoca la syscall no tiene por qué saber cómo está implementada la syscall, sino que lo único que va a saber es que existe la syscall, que recibe una determinada entrada específica de tal tipo, no puede ser cualquier entrada, tiene que ser la soportada por la syscall, y va a generar una determinada salida. Es como si fuera una caja negra. ¿Cómo se implementa? Eso es tarea del que desarrolla esa syscall o tarea del propio sistema operativo cuando la tiene que procesar. El usuario no tiene por qué saber cómo está implementado a bajo nivel esa llamada del sistema. Lo único que tiene que hacer es respetar la entrada y interpretar la salida ante esa entrada. La mayoría de los detalles de las API de la syscall están ocultas al programador mediante una API. De esta manera el programador no tiene por qué saber cómo se implementa, sino que solamente tiene que saber qué dato de entrada tiene que proporcionarle a una syscall. Estas syscall son administradas por una biblioteca de soporte que existe en tiempo de ejecución.
Veamos la relación que hay entre una syscall y la API. Tenemos el modo dual, modo kernel, modo usuario. Tenemos aplicaciones que se ejecutan en el espacio del modo usuario. Y supongamos que la aplicación quiere abrir un archivo. La aplicación no va a ir directamente a la syscall de abrir el archivo. Eso lo hace el propio kernel. Para eso, a través de la API, la aplicación del usuario invoca una función, la función de la API, open. La syscall se encarga de buscar, identificar esa syscall, obteniendo el índice en ese vector que tiene en el kernel. Una vez que identifica la syscall, ejecuta el código de la implementación de esa syscall y cuando finaliza retorna la respuesta a la API. Y es la API quien se encarga de generar la respuesta para la aplicación del usuario que haya generado ese evento open. Ocurre que a una syscall, para invocarla, determinamos a determinada syscall, para invocarla determinamos que necesitamos argumentos, parámetros. ¿Cómo podemos pasarle los parámetros a esa syscall? Cada tipo de parámetro o la cantidad de parámetro depende del sistema operativo y de la propia syscall. Existen tres métodos, los más generales, para hacer el paso de parámetros al sistema operativo. El más sencillo de ellos es utilizar los registros del procesador para cargar los parámetros en esos registros. ¿Qué puede ocurrir? Que en algunos casos la API que yo estoy invocando, la syscall que estoy invocando, puede tener más cantidad de parámetros que registros disponibles en el procesador. Entonces en esos casos no me sirve este tipo. Para esos casos puedo implementar los parámetros que estén almacenados en un bloque o en una tabla de memoria. Y que lo que se cargue en el registro sea la dirección de memoria del bloque. Entonces, imagínense que tenemos una n cantidad de parámetros y tenemos un número finito de registros. Y queremos invocar a esa función. Bueno, lo que hacemos es, en esos parámetros los cargamos en un determinado bloque de memoria y en un registro especificamos la dirección de memoria donde comienza ese bloque. Entonces de esta manera se puede, a nivel de las instrucciones del procesador, se puede ir a ese registro sabiendo que ahí va a estar la dirección de memoria del bloque en donde se contienen los parámetros y ahí obtener los parámetros e ir desarrollando la función. Este enfoque es el que utiliza Linux y el sistema operativo Solaris. Otra forma es, si la arquitectura de hardware me lo permite, se implementa una estructura del tipo stack, como en el caso de Intel, en su arquitectura x86, puedo colocar estos parámetros dentro de este stack, dentro de esta pila. Entonces, cuando el programa necesita invocar a esa syscall con esa cantidad de parámetros, lo que se hace es se hace un push a ese stack en donde se agrega cada parámetro dentro del stack, se llame a la función y la función se encargue de quitar los parámetros de ese stack. Lo bueno que tiene el método de utilizar una dirección de un bloque de memoria en un registro o utilizar un stack, una pila, es que no limitan el número o la longitud de los parámetros que se desean utilizar. No estamos limitados a trabajar en cuanto a cantidad de números de registro, por ejemplo, disponibles. Sino que si bien el límite es finito también, porque la memoria ya vimos que es finita, pero es de mayor tamaño que la cantidad de registro, de la cantidad de memoria que puedo utilizar con los registros del procesador.
Entonces veamos cómo sería un ejemplo gráfico del paso de parámetros vía una tabla. Tenemos la entrada X, que serían todos los parámetros para la llamada. Se carga en un registro el contenido de esa dirección de memoria. Se carga la dirección de memoria X en un registro. Se invoca a la syscall 13 en este caso, y la syscall lo que hace es se busca ese índice 13 en esta tabla y se identifica cuál es el número de la syscall y se encuentra el código de la syscall. Entonces, dentro de ese código, lo que se va a hacer es que en algún momento se va a utilizar el registro en donde ir a buscar los parámetros que están almacenados en memoria. Después eso se desarrolla la ejecución normalmente, ¿no? Es la propia syscall quien tiene que ir a buscar esos datos a esa dirección de memoria y interpretarlos. Existen diferentes tipos de syscall. Para la gestión de procesos, por ejemplo, crear y terminar procesos, finalizar, abortar, cargar, ejecutar, esperar un determinado evento, generar la señal de un evento, esperar un determinado tiempo, asignar y liberar memoria, hacer un dump de memoria si ocurre un error. Un dump es sacarle una foto a la estructura de datos de ese proceso y copiar ese contenido en un archivo, por ejemplo. También syscall para depurar, para poder encontrar bugs o ejecutar una instrucción por vez en esos procesos, para bloquear procesos y para la gestión de bloqueos cuando los procesos trabajan con datos compartidos entre procesos. También tenemos syscall para la gestión de archivos, crear, eliminar archivos, abrir y cerrar archivos, leer, escribir, mover a una determinada posición, posicionarse en un lugar dentro de ese archivo, obtener y establecer atributos del archivo, por ejemplo, fecha de creación, de modificación, usuario propietario de ese archivo, grupos propietarios. También tenemos syscall para la gestión de archivo, solicitar y liberar un determinado dispositivo, leer o escribir en un dispositivo, posicionarse dentro de ese dispositivo, obtener y establecer atributos de los dispositivos, conectar y desconectar dispositivos de forma lógica, hacer lo que se llama un attach o un deattach de los dispositivos. También tenemos syscall para el mantenimiento de la información, obtener y establecer la fecha y la hora, obtener y establecer datos del sistema, obtener y establecer atributos de procesos, de archivos o de otros dispositivos. También syscall para la comunicación, crear un determinado socket de red de comunicación, eliminar ese socket o conexión, enviar o recibir mensajes, por ejemplo, a un determinado nombre de equipo o al nombre de un proceso desde un determinado cliente hacia un servidor. Crear y obtener acceso a una porción de memoria si se está utilizando el modelo de memoria compartida. O transferir información de estado. También conectar y desconectarse de dispositivos remotos. Otras syscall pueden ser de protección. Controlar el acceso a los recursos. Obtener o establecer determinados permisos a archivos, por ejemplo, a directorios. Permitir y denegar el acceso a usuarios, por ejemplo, usuarios que no sean válidos para el sistema, no van a tener que iniciar sesión, no deberían de poder iniciar sesión. Veamos ejemplo de syscall tanto de Windows como de Unix. Por ejemplo, en Windows existe para la gestión de procesos la syscall create process
En Unix existe la syscall fork. Esto lo vamos a usar más cuando en el siguiente teórico, en el de procesos, estemos creando procesos, y en los laboratorios también de procesos van a generar, van a utilizar esta syscall para salir de un proceso, para esperar que un determinado proceso termine, tanto en Windows como en Unix, para crear un archivo, en Windows Create File, en Unix Open File, para leer un archivo, para escribir un archivo, para cerrar un archivo. Bien, estos son uno de los ejemplos de syscall para Windows y Unix. Veamos un ejemplo de una librería estándar de C. Este es un programa en C que invoca, imagínense la aplicación, mostrar un mensaje en pantalla con este código. Incluye la librería y el código principal es un printf y un mensaje que se imprime en pantalla. Bien, internamente ocurre una syscall. ¿Por qué? Porque necesitamos obtener acceso a los recursos para mostrar esa imagen, ese texto en pantalla, en una determinada posición del monitor. Se necesita acceder al kernel para realizar eso. Entonces, en este ejemplo, la función printf de C, disponible en la librería stdio, no, sí, disponible en esta librería, llama internamente a la syscall write, que está en el kernel, a través de la API de C, para imprimir este texto en pantalla. Veamos algunos de los sistemas que tenemos en la actualidad. El primero de ellos, Arduino, es una plataforma de desarrollo de prototipos de hardware bastante interesante. La vamos a ver en diferentes asignaturas más adelante. Ejecuta una única tarea. No tiene un sistema operativo. Los programas, que se llaman Sketch, están cargados a través de USB en una memoria flash. Entonces tenemos un gestor de arranque, y si no tenemos ningún programa, tenemos toda la memoria libre. Cuando cargamos nuestro programa, ese programa se aloja en la memoria, que puede ocupar todo el espacio o no ocupar todo el espacio de memoria. Cuando se le da alimentación, se carga el gestor de arranque, y cuando la aplicación termina, se recarga la shell. FreeBSD es un sistema operativo que es una variante de Unix, es multitarea. Lo bueno que tiene es que cuando un usuario inicia sesión en el equipo, puede invocar una shell de su gusto para diferentes tipos de usuario, o para diferentes usuarios o de gustos similares. Podemos tener una determinada shell específica. La shell ejecuta la syscall fork para poder crear un proceso, y se ejecuta la syscall exec para cargar los programas y convertirlos en procesos, para cargar un programa en un proceso. La shell espera que los procesos terminen o continúa ejecutando los programas del usuario. No se bloquea. Los procesos pueden terminar con el código 0 cuando no hay error. Generalmente en Windows y en Linux también, cuando los procesos terminan, existe una variable de entorno que vamos a ver más adelante, en donde está la información de en qué código terminó el último proceso. Entonces ahí podemos identificar si hubo un error o no hubo un error. El kernel está cargado en posiciones altas de memoria, y en las posiciones más bajas se van cargando los procesos. Dentro de los sistemas,
También se proporcionan servicios para el desarrollo y la ejecución de los programas. Por ejemplo, manipulación de archivos, información de estado, soporte para lenguajes de programación también, para que los programadores puedan interactuar fácilmente con el equipo, con el sistema, cargar y ejecutar programas, servicios de comunicación, servicios en background, que se le llaman también servicios de segundo plano, procesos en segundo plano. Un proceso en segundo plano, en background, es cuando no tiene interacción con el usuario de manera directa a través del, por ejemplo, un monitor, a través de una pantalla. Y también programas de aplicación. De manera general, los usuarios, eh, la visión que tienen sobre el sistema operativo es por los programas del sistema, los programas que incorpora el sistema, no tanto por las llamadas a los sistemas que contengan. Algunos de estos servicios del sistema son interfaces de usuario y otros servicios son un poco más complejos. Por ejemplo, servicios para la gestión de archivo, crear un archivo, eliminar, copiar, cambiar el nombre, imprimir, hacer el dump, información de estado. Algunos preguntan al sistema por información, por ejemplo, fecha de creación, hora, cantidad de memoria disponible, espacio en disco, número de archivos. Otros proveen servicios de performance, login e información de depuración. De manera general, los servicios de información de estado son programas que formatean e imprimen la salida en una terminal o en un dispositivo de salida, por ejemplo una impresora. Existen algunos sistemas que implementan un registro que se utiliza para almacenar y recuperar información de configuración. Dentro de los servicios de modificación de archivo, podemos tener editores de texto para crear y modificar archivos. También tener comandos especiales para buscar un determinado contenido en archivos o transformar archivos. Implementar, también existen servicios del sistema que son para darle soporte a diferentes lenguajes de programación, incorporando compiladores, ensambladores, depuradores e intérpretes. Servicios para la carga y la ejecución de los programas, los cargadores absolutos, los LUAR, vamos a ver en un ratito, los cargadores reubicables, editores de enlace, cargadores superpuestos, sistemas de depuración de lenguaje máquina y de lenguajes de alto nivel. Servicios de comunicación para proporcionar mecanismos para la creación de conexiones virtuales entre diferentes procesos y usuarios y sistemas informáticos. Por ejemplo, permitir a usuarios enviarse mensajes entre ellos, entre sus pantallas, navegar por páginas web, intercambiar correos electrónicos, iniciar sesión en el equipo de manera remota, transferir archivos de un equipo a otro. Tenemos servicios que se ejecutan en background. Por lo general están iniciados en el arranque del equipo. Algunos de estos servicios se implementan solamente en el arranque para hacer una determinada tarea y luego finalizan. Otros servicios de background persisten desde que inicia el equipo hasta que se apaga. Proporcionan diferentes funcionalidades como verificación de disco, programación de proceso, registro de errores, impresión. Se ejecutan en el modo usuario, no en el kernel. Existen en algunos determinados sistemas que los servicios sí se ejecutan en el kernel. Por lo general se conocen como los servicios en background, como servicios, subsistemas o demonios.
Otro servicio que tenemos del sistema son los programas de las aplicaciones. Los programas de aplicaciones no pertenecen al propio sistema. Son ejecutados por los usuarios, no se consideran parte del sistema y se ejecutan mediante una línea de comandos, un clic del mouse o mediante gestos. Dentro del sistema tenemos los linkers y los loaders. Supongamos que nosotros tenemos un código fuente. Ese código fuente se compila en archivos que se llaman, que están compuestos por un código objeto. Se llama código objeto. Estos archivos objetos están diseñados para cargarse en una dirección de memoria física. El linker lo que hace es toma todos los códigos objetos y los transforma en un único archivo ejecutable binario, junto con las librerías que incorporan esos códigos, esos archivos, objetos. Un programa está almacenado en un medio de almacenamiento secundario, como un ejecutable binario. Es por eso que se debe ingresar a la memoria por medio del loader, para poder ejecutarse. Entonces, el linker lo que hace es, cuando yo compilo un código fuente, puedo tener múltiples códigos objetos. El linker toma esos códigos objetos y lo convierte en un único ejecutable binario. Eso va a residir en un medio de almacenamiento secundario, como por ejemplo un disco, en donde está el archivo con formato binario. El loader lo que hace es, toma ese archivo y lo carga del medio de almacenamiento a memoria principal. La reubicación o relocation lo que hace es asigna direcciones finales a las partes del programa y ajusta el código y los datos de los programas para que coincidan con ese código. ¿Qué ocurre? Cuando los procesos, cada vez que se ejecutan, no se van a cargar en la misma posición de memoria física siempre. Entonces necesitamos que el sistema acomode ese proceso para hacerle creer a él mismo que se carga en la misma posición de memoria. Eso vamos a profundizar más cuando veamos administración de memoria. En los sistemas modernos de propósito general, lo que no vinculan las bibliotecas con los ejecutables. ¿Por qué? Porque las bibliotecas se pueden compartir entre diferentes ejecutables. Entonces, lo que se hace es, se carga la biblioteca una vez en memoria y cuando un ejecutable necesita acceder a esa biblioteca, se comparte la página donde está cargada esa biblioteca. Lo bueno que me da es que a medida que se vayan necesitando las bibliotecas, se van a ir cargando. No tienen por qué cargarse todas, sino se van a utilizar en una determinada ejecución, en un determinado flujo del proceso. Los archivos ejecutables y los objetos tienen formatos que ya están definidos, por los que el sistema operativo conoce cómo cargarlo y cómo inicializarlos. Veamos en acción el rol del linker y el loader. Tenemos un código fuente, por ejemplo, main.c. Tenemos un compilador, por ejemplo, GCC. GCC toma como argumento un código fuente y genera un código objeto. Luego el linker lo que hace es toma ese código objeto main.o y lo convierte en un ejecutable llamado main. Luego, cuando invocamos al ejecutable main, el loader es quien se encarga de cargar el programa que está en un medio de almacenamiento, que puede estar en el disco, por ejemplo, lo carga a memoria y de manera dinámica se va cargando, una vez que esté en memoria, las diferentes librerías que va necesitando ese proceso. Respondamos ahora a la pregunta, ¿por qué las aplicaciones son específicas del sistema operativo? Por lo que acabamos de ver, por las librerías.
Existen librerías que son propietarias de los sistemas, que no están implementados en otro tipo de sistemas. Cada sistema tiene sus propias syscall. Entonces, si yo utilizo una determinada syscall en una aplicación y esa syscall no funciona en otro sistema, mi aplicación no va a poder funcionar. Cada sistema conoce sus formatos de sus archivos. No tienen por qué funcionar con el mismo formato. Existen aplicaciones que son escritas en lo que se llama lenguaje interpretado, como por ejemplo Python o Ruby, en donde los intérpretes están disponibles en multiplataformas, en multisistemas operativos. Entonces, esto es lo que me permite es que la aplicación que yo desarrolle para estos intérpretes se va a poder ejecutar en cada sistema operativo en donde el intérprete tenga una implementación, tenga soporte para ese intérprete. También podemos tener aplicaciones como por ejemplo escritos en Java, en donde en Java se genera lo que se llama el bytecode, que es un código que se ejecuta sobre la máquina virtual de Java. También tenemos la interfaz binaria de aplicación o ABI, que a nivel de arquitectura es similar a una API y nos define cómo los diferentes componentes de un código binario pueden interactuar con un determinado sistema en función de la arquitectura del computador que se esté utilizando, de un CPU o de un periférico en específico.